Bendiciones, buenas noches. Hoy es día viernes 29 de mayo. Pues ya estamos terminando el quinto mes, estamos entrando en el sexto, ya medio año, y pues el tiempo se ha cortado. Hay una palabra profética para esto. Soy su amigo el apóstol José Luis Valdetano, y hoy te quiero compartir una palabra, pero ¿qué te parece si antes tú y yo hacemos una oración y pues le pedimos a Dios que Dios nos dé su entendimiento? Padre, te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre, gracias por este tiempo, gracias por las personas que se están conectando, y te pido que tú me des sazón para tu palabra, gracia, Padre, en el nombre del Todopoderoso, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues a mí lo que me gusta más es enseñar la palabra de Dios, eh, los libros y bueno, pues les voy a dar algo de lo que yo comparto los domingos en la iglesia, Hechos 15, 16, 17. Espero que le entiendan y que Dios les dé esa revelación de la palabra a toda la gente que está conectada, a la que se va a conectar. Y vamos a leer un pasaje, una historia que sucedió ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Lucas fue el escriba de Pablo y era médico, y también él escribió estos dos libros, Hechos y Lucas. Y antes de empezar, quiero leerte la presentación que da él, pues como una gente muy preparada, ¿verdad? Dice, puesto que ya muchos han tratado de ponerla en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de las palabras. Está hablando de los discípulos de Dios y toda la gente que estaba ahí, ¿verdad? Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, o sea que todo lo que te está diciendo aquí, palabra por palabra, él fue y checó todos los acontecimientos que hubieron. Dice, me es para mí un placer escribírtelas a ti, oh excelentísimo Teófilo. Quiero decirles que la palabra Teófilo es una palabra que se puede dividir en dos: teos, Dios; filos, amor. Y entonces esta carta va dirigida a los que aman a Dios. Dice, ¿para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y esa es la carta de presentación del médico Lucas. Y luego dice aquí esta historia muy bonita, espero que podamos aprender algo. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y fíjate qué interesante es esto. Dice que estando él a la orilla del lago de Genezaret, se la agolpaba tanta gente, pero algo muy importante que es, y que te lo quiero recalcar, es para oír la palabra de Dios. Y quiero decirte que hoy, amigo, amiga, hoy escasea la palabra de Dios. Abunda la palabra del hombre. Abunda la palabra del hombre. Y por eso es necesario que tú y yo meditemos la palabra para desechar cuál es la palabra del hombre y retener la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Es bien fácil. La palabra de Dios aquí está, mira. Esta es la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que aquí recalca Lucas esto. Dice que se juntó mucha gente y se la golpeaba él para oír la palabra de Dios. Y entonces cuando Lucas dice para oír la palabra de Dios, yo creo que hay otra gente que quiere escuchar otra palabra. O había gente que hablaba otra palabra, pero no la palabra de Dios. De hecho, en Mateo 23,
dice nuestro Señor Yeshua, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces, pues qué bueno que aquí pues, sí es muy enfático Lucas de decir la palabra de Dios. Y del otro lado, eh, los, la gente estaba ávida de oír la palabra de Dios. Porque hoy yo no soy de una noche de milagros. Y con mucho respeto lo digo. Dios no es de una noche de milagros. No es cuando tú lo quieras llamar a hacer un milagro, no. Dios hace los milagros desde que tú te levantas hasta que se oculte el sol, hasta en la noche, hasta en tus sueños. En todo tiempo Dios hace milagros. No es cuando tú quieras, cuando tú digas que eso no. Y bueno, pues desgraciadamente mucha gente busca más los milagros, los prodigios, que oír la palabra de Dios. Porque cuando yo los invito a que les doy un seminario, o a lo mejor otras gentes también, ¿no? Pues no, hay poca afluencia, porque lo que más quieren es un milagro, sacarse la lotería, sanar, pues no, la verdad es que no es así. Qué bueno que esta gente era sabia y dijo, no, pues si aquí está Dios, porque Jesús es Dios, pues vamos a oír la palabra de Él. Y bueno, y dice en el versículo, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Dice, o sea, él agarró, tenía la gente y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y pues vio que ellos estaban ya terminando la faena del día, ¿no? Los pescadores empiezan temprano. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjate que eran dos barcas, una de esas barcas era el dueño Simón Pedro, uh-huh, pero le rogó, dice que le rogó que lo apartara de la tierra un poco, porque pues, la gente pues, lo cerraba tanto que a lo mejor los de atrás no podían oír. Entonces, pues, él quería más distancia para que todos lo vieran. Pero aquí lo importante es que le rogó, porque Dios es bueno. Porque Dios no te obliga a hacer las cosas, sino que te dice a ti. Deuteronomio 30 dice, y mira, diles, le dijo a Moisés, diles, en el Deuteronomio 30 dice, diles a ellos que yo les dejo la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo les aconsejo que escojan la vida para que les vaya bien. Pero hay ustedes. Ajá, porque así es Dios. Y aquí vemos cómo le rogó. Y bueno, sin profundizar, porque ahorita no es el caso de profundizar, pero que a mí me encanta mucho, eh, pues es rogar, a lo mejor es, pues, si eres tan amable de llevarme, aléjame un poquito, por favor, aléjame un poquito. Y ya, pues yo creo que ya Pedro dijo, bueno, ya ni modo, ya se metió y les enseñaba desde la barca a toda esa multitud que estaban juntos, unánimes, para oír la palabra de Dios. Pero yo quiero aquí hacer una pausa y decirte que Pedro ya conocía a nuestro Señor Jesús, o Yeshua. En el Evangelio de Juan, vamos a verlo, Juan capítulo 1, versículo 35, vamos a ver.
Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, ¿no? Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan le dijo a sus dos discípulos, y miren ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Dice aquí la palabra, dice, le oyeron hablar, a discernir, cómo decía la palabra, pues es la palabra, ¿verdad? Qué delicia poder, ellos tuvieron la bendición de poderlo oír al Todopoderoso, oír de viva voz su palabra. Pero nosotros, ¿qué crees? Hoy tenemos la oportunidad nosotros de poder oír su voz a través de esta palabra escrita, que también es bendición, ¿verdad? Bueno, pero dice que pues Juan el Bautista, la misión de él era preparar el camino de Dios, de Jesús, del Mesías. Y entonces dice, cuando oyeron al Mesías, pues dijeron, ¿sabes qué, Juan? Ahí nos vemos. Nosotros nos vamos a seguir al Maestro. Volviendo de Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Él les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Entonces este Andrés era uno de los dos que estaba con Juan el Bautista, oyeron a Jesús y lo siguieron. Ya conocemos el nombre de uno de los dos que dejaron a Juan el Bautista por seguir a Jesús, porque se deleitaron con lo que estaba hablando él. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces aquí Andrés conoce primero al maestro, lo sigue porque lo oyó hablar, se deleitó con él y va, y él evangeliza a su hermano Pedro. Le dice, mira, aquí hemos hallado al Mesías y vente para acá, ¿no? Y le trajo a Jesús, fíjate que lo trajo, le dijo, vamos, te lo voy a presentar. Mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro en griego, y Petros quiere decir piedrita, piedra. Ajá. Entonces se lo traen a Jesús, su hermano. Jesús habla con Simón y le dice, tú eres Jonás, hijo de Jonás, tú vas a ser llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le dice esto a él. Y al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, le dijo, sígueme. Jesús evangeliza a Felipe. Pero entonces aquí ya tiene ese encuentro con el maestro. Vamos a regresarnos a Lucas, capítulo 5. Y entonces dice aquí en el 2, estaba la gente aquí y él vio a las dos barcas. Y entonces ya conocemos que ya lo conocía Pedro al maestro. Y entonces él pensaría, ¿no? Estamos aquí suponiendo. Y dice, bueno, aquí hay mucha gente que me quiere oír a mí hablar, pero allá hay dos barcas y a uno de ellos yo lo conozco, porque yo le dije, tú eres hijo de Jonás y tú te vas a llamar Pedro, que quiere decir piedrita. Y entonces, bueno, pues la gente ya sabe que no pescó ni un resfriado, ¿no? Pero todavía no llegamos a ese versículo. Entonces él ve, hay una palabra que en la Biblia dice, fórzalos a entrar. Y esto se lo digo a los pastores. Entonces él no es, él caminó sobre las aguas. Pudo haber estado ahí sobre las aguas. Pero él tiene misericordia de Pedro y le dice, y por eso se mete y le ruega. ¿Y sabes qué? Dice, entrando en la barca de Simón,
Él se sentó y enseñaba desde la barca a la multitud. Y con él estaba, cerquita de él estaba Pedro. Y dice aquí, porque te digo que es bueno, fórzalos a entrar. Y eso te lo digo a ti como pastor, ve por las ovejas, ve por la descarriada, por la perniquebrada, no te pases con la engordada. Hay una palabra bien fuerte que dice, hay de aquellos perros pastores que dispersan a mis ovejas. Está hablando de una forma alegórica para los que servimos en su ministerio del maestro. Entonces, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echa tus redes para pescar, porque así es Dios, así es Yeshua, son agradecidos. De hecho, en el capítulo 6 de Mateo, les dice 32 y 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Quiero darte un testimonio. Yo trabajé muchos años los domingos porque trabajé en alto turismo y ahí en el restaurante, en los hoteles, difícilmente puedes tú descansar un domingo. Entonces yo cuánto añoraba por poder descansar un domingo, pues porque toda la familia descansaba los domingos. Dice, eh, entonces ahorita que yo puedo descansar los domingos, pues la verdad es que me deleito. Cuando era discípulo, oveja, congregante, como quiera llevarse, yo me deleitaba porque era una bendición, algo que yo añoré, poder descansar. Y entonces, pues ya con esa fe que me da a través de la palabra de Dios, que quiere decir fidelidad, yo les decía a la gente, no, yo no trabajo los domingos, y hasta hoy no trabajo los domingos. Y bueno, pues dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar, porque Dios es así, no se queda con nada. Dice, bueno, tú me diste, sirvió tu barca para que me ayudara a predicar, ahora yo te voy a compensar. Ajá. Dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Y sabes por qué no pescaron nada? Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Si tú prefieres ir a trabajar que ir a congregarte, la verdad que todo lo que ganes se te va a ir como en una bolsa con hoyos. Tú primeramente busca lo que te deja, primeramente busca el reino de Dios, su justicia, y vas a ver cómo Dios se encarga de los demás. Tú haces lo más fácil, Él hace lo más difícil. Y entonces pues le dice con nostalgia, pues es que señores que no hemos pescado nada. Y yo creo que bien le pudo haber dicho, pues es que separado de mí no puede hacer nada. O busca primeramente el reino de Dios, tu justicia, vas a ver cómo todo te va a llegar por añadidura. O como le dijo a Josué, no te separes ni a izquierda ni a derecha, porque entonces serás prosperado y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero dice, bueno, dice que la fe viene por el oír, dice, más en tu nombre voy a echar la red. Ajá. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, dice así. Qué bendición. Ahora, fíjate que, ¿cuál era el sermón que estaba diciendo ahí el maestro? Vamos a ver. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer, pues desde el 1. Fíjate lo que dice aquí Evangelio Y esto es lo que estaba enseñando el maestro ahí en esa barca. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar,
y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Le está diciendo la parábola del sembrador. Y al sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Se murió. Pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Dice, otra parte, otra semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, produjo a 30, 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Esta palabra se las dejó ahí. La, 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 la palabra de él, las semillitas, las tierras. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a ustedes les es dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, el motivo de que él estuviera hablando por parábolas es por este motivo. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Es el motivo de las parábolas. Pero yo creo que Pedro sí estaba entendiendo. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque esto ya nos lo explicó, ¿verdad? Y, y les dijo, no saben esta parábola, ¿cómo puedes entender todas las parábolas? El sembrador, y ahí empieza a explicarles, el sembrador es aquel que siembra la palabra. Un evangelista, un pastor, un hermano, cualquiera, ese es el sembrador. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, les quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregal. Bueno, dice aquí, viene Satanás y les quita la palabra que sembró en sus corazones. Por eso cuando alguien está evangelizando, es necesario darle seguimiento, es necesario orar por él, para que el diablo no pueda penetrar su corazón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Y fíjate que cuando hay gente de toda y que dice, ay, que gloria a Dios y soy nueva criatura y empiezan así con ese gozo a ir, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, ellos dicen, sí, vamos a echarle ganas y esto y el otro y amén, pero después viene la necesidad, vienen los problemas. Hubieran dicho, me estaba mejor antes que a hoy. Y bueno, pues tropiezan. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes. Híjole, tengo que ir a la iglesia, pero tengo que lavar, tengo que hacer la comida, tengo que hacer esto, voy a trabajar, tengo una deuda, tengo muchas, y esos afanes. Como por ejemplo, una muchacha que se llamaba Marta y tenía una hermana que se llamaba María y un hermano que se llamaba Lázaro. Cuando vino el maestro a su casa, María se puso a sus pies a oírlo, a deleitarse en la palabra. Y Marta seguía afanada, estaba afanada. Y el maestro le dijo inclusive así, Marta, Marta, afanada.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Esta parábola es la que estaba oyendo, Pedro ahí en la barca. Esta es la palabra que estaba oyendo. Y entonces, ¿qué dice? Que la fe en hebreo es emuná. Y, y emuná quiere decir fidelidad. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fidelidad viene por el oír. Entonces dice, por eso le dice, mira, pues no he pescado nada, pero en tu nombre voy a echar la red. ¿Y qué pasó? Que Dios es bueno. Tú haces lo más fácil. ¿Qué fue? Echar la red. Ajá, fue fiel a la palabra. ¿Y qué pasó? Lo imposible, el milagro lo hace el maestro. Y dice que encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Fíjate que con eso quiero terminar. Quiero decirte, había dos barcas. En una barca estaban los hijos de Zebedeo, que era Jacobo y Juan, pues ellos no sabían qué había pasado, pero eh, Pedro, al oír la palabra, que cayó en buena tierra, y él dijo: bueno, pues yo puedo tirar los peces que me sobran, ¿verdad? Pero no agarró e invitó a sus compañeros y le dijo: vénganse para acá. Fíjate lo que es estar, lo que tener es un encuentro de personal, así como, bueno, el otro también lo tuvo personalmente, ¿no? Cuando lo llevó su hermano, Andrés. Pero muchas veces es lo que pasa. Muchas veces no a la primera, no a la segunda, sino que tiene que pasar un proceso para que tú digas: hasta aquí llegué y vamos con todo. Entonces, fíjate, en ese encuentro él se llenó y hubo buena pesca, él dio frutos e invitó a sus amigos también a participar de esa buena pesca. Y al final, fíjate lo que pasó. Cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolos todos, les siguieron. Ya no les importó si se vendían, si se podrían, si las van a agarrar. Ya no les importó ni eso. Porque cuando tú tienes un encuentro verdadero con Cristo, tu vida cambia. Mientras, a lo mejor va a seguir tu trato, si es que Dios te quiere para el reino de Dios. La palabra de Dios, no sé cuánto tiempo tengas tú escuchando la palabra. No sé qué cosas te esté pasando, pero si trabajas duro y parece que lo llevas en un costal, algo anda mal. Si te tapas, tienes frío y no te calientas, algo anda mal. Si comes y no te sacias, anda algo mal. Así que, amigo, tú principalmente, si cayó en buena tierra esta palabra, yo te invito a que le abras el corazón a Yeshua, a Jesús. Si tú a lo mejor estabas en que sí, que no, así como que indeciso, hoy puede cambiar tu vida. Antes de despedirme, yo quiero orar por ti, pero antes te invito a que hagas una oración que a mí me cambió mi vida, mi estilo de vida, para mejorar. Así que repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias porque moriste en la cruz por mí y por mis pecados. Yo te pido perdón y hoy te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Amén. Y a toda la gente que está oyendo, yo los bendigo, yo les oro a Dios para que
busquen una iglesia, para que se afirmen en esa iglesia, se disipulen en esa iglesia, que sea solamente cristocéntrica y que el fundamento de nada sea la palabra de Dios. Así que me despido de ustedes, soy el apóstol José Luis Valdetano. Buenas noches, que tengan un buen fin de semana y que el sábado busquen una iglesia y el domingo vayan y se presenten primeramente Dios y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Bendiciones.